pues entramos en la segunda parte del Políticamente Incorrecto. Aquí tengo a Juan Carlos Melián. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaba yo diciendo en el monólogo, decía, vamos a hablar de muchas cosas, de las tasas, vamos a hablar de algunos de los casos abiertos en los que tú estás llevando. Vamos a hablar un poco al principio de las tasas, porque esto es una cosa que tiene a todo el mundo negro, ¿no? Es decir, ustedes van a perder un montón de clientes, porque a ver quién va a pleitear ahora. Pues esto no es como antes que tú dices, bueno, de lo que saquemos nos repartimos. Pues ya no hay eso, porque primero hay que aportar aquí unas perritas para ir a las tasas, ¿no? Sí, bueno, eso también depende del tipo de despacho profesional que tengas, ¿no? En el que desempeñes tu trabajo. En el caso del nuestro, nosotros hemos orientado desde hace ya bastantes años, nos hemos orientado en la medida de lo posible a prescindir de los juzgados. En la medida que pensamos que nuestro trabajo debe estar más orientado a prevenir que a curar. Entonces, intentamos que nuestros clientes nunca tengan que ir a los juzgados a resolver sus problemas porque los evitamos con anticipación. Esa es un poco bueno, pues entonces me surge la primera duda, Juan Carlos. Vamos a suponer que se plantea una demanda por un despido que tengo aquí, por un despido laboral hay que pagar en torno a los 300 euros. Tú presentas, pagas... En el caso en el ámbito hay varios... Vamos a ver, para situarnos. Sí. Se ha puesto en marcha una tasa que van a tener que pagar todo, en teoría, bueno, hay algunas excepciones. La primera excepción es que el Estado o la Administración, cuando pleitea contigo, ellos no pagan. También hay otra excepción, que aquellos que la unidad familiar no llegue al doble del salario mínimo interprofesional, 1.200 y algo al mes, pues tampoco van a tener que pagar. Esa es la gente que tiene derecho a justicia gratuita. Bien. De ahí para arriba, en el resto de ámbitos, excepto en el penal y en el laboral en primera instancia, no va a haber que pagar tasa. En lo demás, sí. Sí, que estábamos hablando de que antes había una escalera eléctrica camino de la justicia y ahora es una escalera de difícil tránsito y desde luego que automática. Pero no... si se plantea una demanda y tú pagas las tasas y luego no se celebra el juicio porque llegas a un pacto, las tasas las has perdido de cualquier manera. Sí, bueno, hay una reducción de un 60% para esos supuestos. Pero que está claro que es una dificultad más para el acceso a la justicia. Yo creo que la gente no se va a dar cuenta de la relevancia de esta nueva tasa que se va a aplicar a las personas físicas independientemente de su nivel de ingresos hasta que se encuentre en la situación. O sea, yo te pasé un par de casos ahí. Sí, por ejemplo, un ocupante de un vehículo que se queda tetrapléjico y quiere reclamar por los daños que le puede suponer el quedarse de esa manera, ¿no? Por pedir una indemnización de 1,3 millones, por ejemplo, que es una cifra que tú pones aquí, tienes que pagar una tasa de 6.500 euros. Sí, claro, porque la tasa tiene dos partes. Una que es una parte fija, ¿vale? De X, dependiendo de la instancia que sea. Y después una variable que es en función de la cuantía del pleito, ¿no? Si es hasta 1 millón de euros, el 0,5% de esa cuantía, y de ahí para arriba el 0,25%. ¿Vale? Ya los ejemplos estos, por ejemplo, de la reclamación de cantidad de... Bueno, mira, aquí este es uno muy significativo que publicaba el ABC el otro día, una negligencia basada en un caso real. Unos padres reclaman 600.000 euros de indemnización después de que su hija sufriera graves daños cerebrales en una negligencia médica en el parto. Los padres tienen que llegar al Supremo para que les dieran razón, es decir, han tenido que ir primera, segunda instancia, Supremo. Y hoy, si ese caso se hubiera dado, tendrían que pagar en total 11.300 euros hasta llegar al Supremo. Es decir, que se va a dar mucho la circunstancia que haya incluso despachos profesionales que ante un caso que eventualmente tenga un alto porcentaje de ganarse, que le ofrezcan incluso financiarlo, ¿no? Como ocurre en Estados Unidos, es muy frecuente, ¿no?
los despachos de abogados financian los pleitos. Ya, bueno, se puede pensar, Eso vamos a puede ir ser un despacho grande. Claro, grande, pero ¿no? se puede pensar, dice, bueno, vamos a juicio y de lo que ganemos restamos estas Sí, claro, eso. cuotas, ¿no? Pero de todas maneras, eso, y si pierdes, pues tienes que afrontar un cargo como ese de 11.000 euros solo en tasas, porque luego hay que pagar al abogado y luego hay que pagar otras cuestiones y procuradores, ¿no? Que eso no ha cambiado. No, eso no ha cambiado. La justicia gratuita, como tal, existe para la parte de la población más necesitada, ¿no? Pero la justicia nunca ha sido gratis, entre otras cosas porque tienes que pagar abogado, procurador, tienes que pagar los gastos de perito porque las cosas hay que probarlas, hay que demostrarlas. ¿Y las costas? Sí, las costas en el caso de que pierdas el juicio, además de haber pagado tu abogado y tu procurador y tu perito, etcétera, etcétera, tienes que pagar los gastos de la otra parte. En el caso de que ganes el pleito, pues te tienen que pagar a ti, ¿no? Son por el principio del vencimiento. Lo que viene a establecer la tasa esta es a incrementar la dificultad de acceso. Es decir, que cualquier persona, por ejemplo, una multa de tráfico. Eso. Pero esto está hecho prácticamente para que no recurras una multa de tráfico, porque si la tasa para recurrir una multa son de 200 euros y la multa que te han puesto son 100, pues tú te quedas quieto y dices, ¿para qué voy a reclamar si voy a salir perdiendo? ¿No? Sí, de hecho, hoy, por ejemplo, le he oído unas declaraciones a Gallardón que dice que va a traer una buena cohesión social estas tasas. Y yo digo, ¿dónde lo vio, maestro? Porque yo no lo entiendo por ningún sitio. ¿Por qué pretenden que no recurramos ante una sanción que nos puede parecer totalmente injusta? Mira, yo creo que es bastante sospechoso que esto de las tasas haya puesto de acuerdo a abogados, a procuradores, a funcionarios, jueces, fiscales. El único que se mantiene en esa opinión, en esa postura, es el propio gobierno. Yo creo que sí, pero por eso fue un recaudador. Por eso fue un recaudador que las ha entrado ahora. Fíjate que, por ejemplo, están sancionando a guardias civiles que multen poco. Es decir, ¿eso qué le va a llevar? Pues a que saquen multas de donde sea, pero multas que no van a ser recurridas porque han puesto estas tasas para que tú no las puedas recurrir. Esto, Pepe, es como lo de siempre, es decir, priorizar. Si tú no priorizas y decides a partir de qué momento determinados gastos son fundamentales, sanidad, educación, en mi opinión, justicia, ¿en qué momento se quiebra el Estado de Derecho? Pues yo creo que este es un momento en el que podría hablarse que estamos ante una quiebra, sobre todo porque se producen en distintos ámbitos que son fundamentales, que son esenciales. Desde mi punto de vista, y yo creo que no soy el único que piensa así, está ocurriendo una extraña interpretación de lo que es prioritario y lo que es no. Seguro que a todos nos viene a la cabeza bastantes gastos que entendemos que no son prioritarios y de los cuales se podría prescindir antes de llegar a este tipo de medidas, ¿no? Sobre todo medidas en las que no se tiene en cuenta el nivel de ingreso de las personas, es decir, aquella unidad familiar cuyos ingresos sean 1.300 euros al mes, que eso es pobre de solemnidad, sí, que hay que decirlo así, pues tendrá que pagar las tasas, si quieren defender sus derechos. Sí, lo que pasa es que hoy, fíjate, esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, Juan Carlos. Antes un 1.000-eurista era casi lo último de nuestra sociedad y hoy hay mucha gente que aspira a ser 1.000-eurista, claro, porque están en un paro o están cobrando un medio contrato con 800, 900 euros, que es lo que hoy están pagando en algunas empresas. Esto ha llegado a tal deterioro que el que gane más de 1.000 euros es casi un afortunado hoy en día. Sí, sí, es que desde mi punto de vista te digo que esto es un tema en el que se ha puesto de acuerdo toda la sociedad, igual que se ha puesto de acuerdo con la cuestión sanitaria, igual que se ha puesto de acuerdo, sí, sí. Es decir, correcto, yo lo que hay que hacer es administrar mejor. El otro día en una televisión nacional, por ejemplo, estaban haciendo una publicidad de que la gente mandara mensajes o hiciera una llamada a un determinado número que entrarían en un sorteo. El sueldazo, y el sueldazo eran 1.000 euros al mes. ¿De cuándo a dónde 1.000 euros al mes es el sueldazo? ¿No? Entonces, claro, esta es la situación. Bueno, y aquí entra todo el derecho. Por ejemplo, el administrativo. El administrativo también. Un procedimiento abreviado, que es lo más sencillo. Tienes que pagar 200 euros de tasa. Los procedimientos ordinarios, 350 euros. Después, si va a la apelación, tienes que pagar otro tanto. Si subes al Supremo, otro tanto. En el administrativo, por ejemplo, se escapan los funcionarios, ¿vale? En la defensa de sus derechos estatutarios, que bueno, todo lo que tenga que ver con su condición de funcionario.
También hay otro tipo de excepciones fuera del derecho administrativo, como puede ser el derecho de familia, los asuntos de filiación. Un divorcio. No, un divorcio no. No, eso no paga tasa. No, sí que sí paga tasa, paga tasa. Hay partes de derecho de familia que van a estar exentos de tasa, ¿no? Los relativos a la filiación. Una liquidación de gananciales también paga tasa. Tendría que pagar tasa. Pues esto a mucha gente va a decir, mira, yo me voy a otra casa y ya arreglaremos esto cuando vengan otros y lo arreglen, porque con estos precios... Por eso te digo que esto es disuasorio. Yo, como abogado en ejercicio, reconozco que hay un porcentaje de los casos que se presentan que al final no se busca realmente el objeto, no es la justicia, sino precisamente coincide con la gente que más dinero tiene, que es capaz de mantener un pleito en la justicia por un interés distinto al de la justicia, es decir, retrasar, dilatar, buscar un momento de negociación, lo que sea, ¿vale? Incluso hablando de multas de tráfico, en esta situación sistemáticamente se recurren, ¿no? Sí, claro, es que tienes que recurrir porque el primer recurso que tú pones es ante el que te puso la multa, ante la gente que te puso la multa. Claro, ese no se va a desdecir. Luego en el primer recurso casi nunca se gana. El segundo recurso que tú presentas es contra el superior de esa persona que te ha multado. Que hombre, a menos que lo quiera fastidiar, pero no es lo lógico, pues tampoco te hará. Y será en la tercera instancia donde habitualmente te suelen dar la razón, porque ya escapas a gente que realmente investiga si la multa está bien puesta o no está bien puesta. Claro, si la tienes, ¿no? O sea, te digo que en esos supuestos, porque cada vez el Estado, en eso específicamente, afina mejor y bueno, te sacan una foto del coche contigo dentro, y además que incluso con las técnicas actuales se te ve hasta el rostro, decir, no era yo, ya eso es... Ya eso ha pasado la historia. Bueno, y aquí las administraciones no van a pagar estas tasas. Por ejemplo, quería sacar, antes de que acabemos, Juan Carlos, este caso del que últimamente estamos hablando en el periódico, que es el de esa empresa a la que le van a pagar en 2 contratos diferentes algo más de 200.000 euros por hacer recortes de periódicos. Por darle al gobierno un recorte, una evaluación de qué hablan los medios de comunicación, sean prensa, radio, televisión o los de internet, de ese gobierno. Por darle una referencia sobre eso, le van a pagar ese dinero. ¿Eso lo pueden hacer? Bueno, ahí en ese supuesto en concreto hay que distinguir 2 cuestiones. Una es la del press clipping, que son resúmenes de prensa. O sea, ahí por todo el mundo hay empresas que se dedican a eso. Entonces, en la regulación española, el press clipping, los resúmenes de prensa están permitidos siempre y cuando el titular no se oponga, ¿vale? Si no se opone, porque no lo manifiesta, en cualquier caso tiene derecho a una retribución justa, ¿vale? En el caso de Editorial Leoncio Rodríguez, que es el que te refieres, pues no ha recibido esa retribución justa. Ellos no pertenecen a ninguna asociación ni entidad de gestión de derechos, con lo cual no es posible que nadie les haya podido dar licencia en nombre de, ¿vale? Eso es por un lado, que es resúmenes de prensa, es decir, consta la oposición expresa, pues usted tiene que cesar de utilizar los contenidos de ese medio y si lo sigue utilizando, si no constara la oposición expresa, tiene que retribuirle. El otro aspecto es ya bastante más grave porque ese sí no está acogido a una excepción del derecho de cita contemplada en la ley, sino que es simplemente, tú eres titular de unos derechos de propiedad intelectual y hay alguien que lo está utilizando y está haciendo negocio a tu espalda. Hoy mismo, por ejemplo, la Asociación Española de Editores ha lanzado una información en la que quieren cobrar a Google por la búsqueda de noticias de periódicos y revistas, pues como en Alemania. Que es una cuestión porque son derechos de ellos y nadie puede estar haciendo negocio con esos derechos de ellos. Y hay medios informativos que le han dicho a Google que prefieren no aparecer en sus búsquedas, sino una reseña y ya está. Es que cada uno tiene derecho a elegir cómo se utiliza su propiedad. Y aquí esta empresa a la que el gobierno le ha dado estos contratos, ¿ha pedido permiso a las nuestras, por ejemplo, le ha pedido permiso para hacer esa búsqueda, para pasar esos resúmenes?
no tenemos noticia de que le haya pedido permiso. De hecho, estos temas se resuelven sencillamente exhibiendo el título en base al cual están usando esos contenidos. ¿Vale? Es decir que distingo una cosa de otra porque la otra tiene ya incluso trascendencia se puede ir incluso al ámbito penal. Esto es como si alguien, una fábrica se dedica a hacer camisas de Adidas sin la autorización de Adidas. Es decir, oiga, la propiedad intelectual le tiene que corresponder al que ha invertido dinero y esfuerzo en eso. Es decir, y además en el caso de los medios de comunicación, fíjate tú la paradoja, es decir, lo único que tienen los medios de comunicación como patrimonio es su contenido, claro. Que es lo que pueden explotar, y más ahora con las posibilidades que abre Internet. Pues si hay alguien que disfruta de esos contenidos de forma gratuita, sin pagar un duro, pero una cosa es disfrutar de ello en tu ordenador y otra cosa es sacar una copia de ahí o coger esa información y pasarla a otro soporte para entregarla. Mire, esto es lo que han dicho hoy de usted en tal periódico, aunque esté abierto en internet y dispuesto para que todo el mundo lo vea. Una cosa es eso y otra cosa es hacer tráfico con eso. Porque aquí digo tráfico en el sentido de sacar dinero por aquí ese... Estábamos hablando que en el pliego se contemplaba... lo que se deduce del contexto es el periódico bajado tal cual, clasificadas las noticias por importancia, incorporadas a una base de datos, y usted accede a esa base de datos con unas claves y tal. Oiga, el periódico además, claro, es que así no se vende una suscripción y así no se ve. Es que, por otro lado, ante esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ya hemos hecho, ¿no? Hemos iniciado una acción para que la gente lo entienda, de la ley CINDE. Hemos utilizado la ley CINDE para que se adopten las medidas que contempla la ley, ¿no? Tanto las cautelares como una resolución final que obligue a cesar en el uso de esos contenidos. Tampoco descartamos otro tipo, porque claro, aquí otro tipo de acciones, porque estamos hablando, ahora mismo desconocemos el alcance de esa utilización, de ese uso ilegítimo. ¿Vale? Es decir, no sabemos desde hace cuántos años se viene utilizando, no digo solo por el gobierno de Canarias, sino por cualquier cliente de estas empresas, en particular de la concesionaria, pues un poco lo que ha levantado el asunto, desde cuánto tiempo hace que se están utilizando de forma ilegítima estos contenidos. Claro. ¿Vale? Es decir, y la ley de propiedad intelectual te permite reclamar hasta los 5 años atrás, ¿vale? El resto está prescrito, pero vamos a ver, porque tal cual están las cosas no se puede despreciar. Hombre, hay aquí cosas que sobresalen. Por ejemplo, se le han dado en 2 contratos diferentes, la suma de los 2 contratos son algo así como 200.000 euros. Por ejemplo, el gobierno central, para encargar ese mismo seguimiento, pero de medios nacionales, de todo el Estado, paga 274.000 euros a la empresa que le hace eso. Bueno, tú piensas que hoy Canarias, una vez más, estaba situada en uno de los puestos más tristes. Hay una asociación internacional que evalúa la transparencia. Sí, estamos en la cola somos de los pocos que hay que no es nada transparente. Esto está muy relacionado, está directamente relacionado con la falta de transparencia. Es decir, sacas en mayo un contrato de procedimiento negociado, 60.000 euros, que es el límite para hacer el sin publicidad, y después, además que se titulan exactamente igual, aunque digan que es diferente. Bueno, pues si es diferente y eso no lo sabemos, es porque usted no ha enseñado esos contratos, no los ha mostrado. Pero bueno, y ahora tiene saca uno el mismo objeto. En noviembre. Claro, si lo suman los dos, ese contrato en su conjunto tenía que haber sido publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. Sería un contrato armonizado de servicios. Entonces, para evitar que vengan empresas competidoras y que puedan ofrecer, porque claro, eso al final afecta a la competencia, porque si por ejemplo, Editorial Leoncio Rodríguez quisiera dar licencia para que una empresa de press clipping o cualquier otra empresa utilice sus contenidos, no es lo mismo negociar con 3 empresas nada más que negociar con todas las empresas que puedan venir, que se dedican a ese negocio en Europa. Es decir, están perjudicando la competencia, la existencia de unos precios que puedan interesar al editor y en definitiva perjudicando al mercado. Y lo peor de todo, que es lo que a mí me llama más la atención, es que por el
interés de control de los medios, de vigilancia, de ahorrarnos unas perras, que me parece muy bien. Es decir, antes hacíamos 40 contratos de estos, cada uno por su cuenta, vamos a intentar hacer los mínimos posibles, hacemos uno. Pero oiga, asegúrese usted que quien le está entregando un contenido audiovisual, escrito, lo está haciendo de manera legal. Lo está haciendo de manera legal y es muy sencillo, es decir, entregue los títulos, si es como haces un concurso para adquirir un camión, porque el que te entregue el camión, que acredite que es el dueño del camión, no vaya a ser que el camión no se dé. Yo creo que estamos bastante claros. Para ir acabando, porque tengo ya que ahorita vienen ya a echarnos las cartas y a echarnos a nosotros aquí. Dos cuestiones. ¿Cómo está el asunto de las frecuencias moduladas, de la concesión de emisoras de radio? ¿En qué proceso está eso ahora mismo? Pues eso está pendiente de que su señoría considere una serie de diligencias que se han interesado, bueno, que estaban pendientes, pero a la vista del contenido del expediente administrativo y de las explicaciones que se han dado, se han interesado en una serie de diligencias, ¿no?, en relación al asunto este, en el que, bueno, todos los días vamos encontrando una cosa distinta. Pero lo cierto es que ninguna se ha puesto en marcha, ninguna de las concesiones se ha puesto en marcha, nadie ha abierto una emisora nueva ni nada. Claro, bien. Y en el de la televisión, porque en las TDT, todos los concursos que realizó el anterior gobierno, aunque es este mismo, pero en la anterior legislatura, todos los concursos han sido anulados por sentencias judiciales. La última información que a mí me pasaba a alguien es que ahora se están retrotrayendo incluso al inicio y le están preguntando a las empresas que están emitiendo con esas licencias de TDT si siguen interesadas en seguir para ver qué proceso hacen, pero desde luego tendrían que convocarlo de nuevo. ¿Eso cómo está? Bueno, la empresa que inicialmente ganó los pleitos, ¿no?, que fue una que no obtuvo concesión, ha reclamado en la sala que inicie el procedimiento de ejecución forzosa. O sea, a cuenta de la ejecución forzosa, el Gobierno de Canarias ha, dentro de esa ejecución, lo que ha hecho es nombrar una nueva mesa de valoración y requerir a los licitantes para que manifiesten si mantienen sus propuestas o no las mantienen. En el caso nuestro me parece ridículo porque hemos llegado al Supremo ahí intentando empujar con el Gobierno de Canarias, que me pregunten ahora si las mantenemos o no. Aquí estamos, estamos emitiendo y estamos aquí. Parece. Pero bueno, está bien que lo hagan. Lo que no entiendo muy bien la pregunta, ¿sabes? Así que, pero bueno, lo que sí me parece que es excederse del contenido de la sentencia es el que se haya nombrado una nueva mesa. Es decir, la sentencia anula el procedimiento, no en el momento que se nombró la mesa, sino posteriormente, cuando la mesa debió de evaluar, es decir, hacer un informe o encargarlo, o ella misma, si se entendía que era competente, pero no nombrar una nueva mesa, porque el nombramiento de una nueva mesa, además de ser un acto administrativo que exige motivación, hay que explicar por qué necesitas nombrar una nueva mesa, si ya tenías nombrada una, pues necesita también que tú notifiques quiénes son los miembros de esa nueva mesa, ¿vale? Que eso podría provocar la nulidad de todo el procedimiento otra vez. Si son los mismos de la FM, guárdame un cachorro. Bueno, no sé, o sea, mejor a los resultados no remitimos. Pero bueno, el resultado al final va a ser el mismo, el de la radio que el de la tele, me temo. Sí, el pleito más pleito y al final queda anulado. Bueno. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado aquí en el Políticamente Incorrecto. Nada, encantado. Nos vamos a ir porque me han corregido, que el otro día incluso lo dijeron luego, que no echan las cartas, leen las cartas, que son dos cosas diferentes. Nosotros le agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros durante este rato. El próximo martes, que estamos en esa semana que se hace a golpito de día de fiesta y a golpito de día laboral, estaremos de nuevo aquí, estaremos a las 10 de la noche y estaremos en el Día Televisión, con el Políticamente Incorrecto. Gracias y buenas noches. Disfrútenlo.